y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Cuando usted le reza a San Martín de Porres o a cualquiera de los santos de la religión popular, ¿a quién le está rezando? Ninguno de los santos. Es más, no se puede llegar a ser santo en vida. Tiene que estar muerto para que sea santo. Y tiene que ser canonizado por la Iglesia. Ahora, ¿cuántos santos canonizó Juan Pablo II? Más de 2.800 muertos los canonizó, y canonizarlo quiere decir que ahora la gente les puede rezar, les puede orar a ellos, les puede pedir favores y se puede tener un culto a esos santos. Cada iglesia está dedicada a un santo en particular. Es una fábrica de santos la iglesia popular. Una fábrica de santos en el sentido de la canonización. Ya hasta Juan Pablo II va en aras de canonización. Tan pronto como mueren comienza el proceso para canonizarlos. Pero según la Iglesia tienen que pasar por lo menos... ¿Cuántos años? Para llegar a canonizarlos tienen que pasar 2 generaciones. El proceso tiene que pasar 5 años. Pero ahora quieren cambiar las reglas de la canonización para poder canonizar más rápido. ¿Cuál es la importancia de canonizar a los muertos? Para poderles rezar, para poderles pedir, para el culto a los muertos. Y la Biblia dice que es abominación a Jehová cualquiera que consulte a los muertos, y por esas abominaciones Jehová echó a esas naciones de delante de sí. Pero hoy en día la iglesia popular está basada en eso, los rezos a los muertos. Ahora, hermanos, ¿qué creen ustedes que son las apariciones de la Virgen María? ¿Ustedes creen que en verdad es la Virgen María que se aparece? Hermanos, qué casualidad que se apareció un día 13 del mes de mayo la Virgen de Fátima por primera vez. Y cada 13 por 6 meses se volvió a aparecer. ¿Saben ustedes que en la religión babilónica el número 13 es un número mágico? Es un número de brujería, es un número poderoso en la brujería. Lean ustedes un poquito de la religión babilónica y van a ver cuán importante es el número 13. Y cuán importante en la religión babilónica son las apariciones de los muertos, porque en eso se basa el culto a los muertos. Por eso Dios le llama a la Babilonia moderna, a la iglesia madre, Babilonia la Grande, porque son las mismas prácticas y creencias de la Babilonia. Vayamos un poquito a ver el origen de todo esto. Vamos a ver dónde comenzó esta antigua Babilonia. Apocalipsis 17:18 nos dice, eso es la slide 83. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Slide 83. Noten, la mujer y la ciudad son una y la misma cosa. La mujer que has visto es la gran ciudad. La gran ciudad es Babilonia, se llama la ramera, la prostituta. Ahora, ¿qué evidencias tenemos nosotros de que esta mujer es realmente la Roma papal hoy en día?
Vamos a repasar rápidamente las características que vimos anoche, rapidito, y luego vamos a ir al origen de todo esto en la antigua Babilonia. Primera característica, dice Apocalipsis 17:3, y anoche vimos 10 características, ¿se acuerdan? No las pudimos ver, ahora vamos a ver su cumplimiento. Una de esas características es que es culpable de blasfemia, está llena de nombres de blasfemia, dice. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, y la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1 dice, y tenía sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué cosa es blasfemia? Porque esta mujer es culpable de blasfemia y está sentada sobre una bestia que también tiene nombres de blasfemia. Recuerden que la bestia representa el poder político, la mujer el poder religioso, pero en la antigua Babilonia los dos estaban unidos en un individuo. El rey de Babilonia llevaba el título de rey, pero también de sumo pontífice de las religiones, o sea, de los secretos de Babilonia. Se les llamaba los misterios de Babilonia. Y a los iniciados en los misterios se les llamaba los caldeos. ¿Se acuerdan ustedes cuando ustedes leen en la Biblia que el rey mandó a consultar a los magos, astrólogos, adivinos y caldeos? Esa es la religión de Babilonia, es la religión del culto a los muertos, la religión de los dioses falsos de Babilonia, la adivinación, astrología. Todo eso era parte de la antigua Babilonia. Ahora dice que esta mujer que está sentada sobre la bestia, la mujer es blasfema y la bestia también tiene nombres de blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? ¿Ok? Veamos lo que dice la palabra de Dios en San Juan en el capítulo 10. San Juan en el capítulo 10. El Señor Jesús dijo, versículo 30, el Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les respondió, ¿por cuál de todas ellas me apedreáis? Muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la ¿qué? Por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pregunto, ¿era Jesús blasfemo? No. ¿Por qué? Porque era Dios. Porque él era Dios, pero un hombre que siendo hombre se haga pasar por Dios o se haga adorar como Dios, ¿es una qué? Blasfemia. Bueno, la primera bestia, Babilonia, tiene un nombre de blasfemia, porque el rey de Babilonia se hace adorar como Dios. Todas las bestias son blasfemas, porque todas ocuparon el lugar de Dios. Y cuando hablo bestias me refiero a los imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Los emperadores, ya vimos, también eran representantes de Dios en la tierra y todos se hacían adorar. El problema por el cual el pueblo cristiano, la iglesia cristiana fue perseguida en el imperio romano era porque no adoraban al emperador. La ley romana decía que si usted era ciudadano o habitante del imperio romano, a lo menos una vez al año, tenía que adorar al emperador. Y tenía que tener un certificado que mostrara que usted le echó incienso al emperador y lo adoró. Y si no tenía el salvoconducto, no podía viajar dentro del imperio romano, no podía hacer transacciones comerciales, no podía comprar propiedades ni vender propiedades. El certificado que tenía que mostrar era que usted era ciudadano del imperio romano o residente en el imperio romano, y para tener ese ID tenía que adorar al emperador. Adorar al emperador significaba reconocerlo como supremo, como Dios en la tierra, y le tenía que jurar la lealtad al emperador. Bueno, cuando usted se hace americano, también tiene
que jurar lealtad a los Estados Unidos y todos los países exigen lealtad. Pero no están diciendo que son dioses y que hay que adorarlos. Pero en el Imperio Romano, para usted hacerse ciudadano del Imperio Romano y tener los derechos de comprar, de vender, de moverse dentro del Imperio Romano, había que tener el salvoconducto diciendo que usted había adorado al emperador a lo menos una vez al año. Todos eran blasfemos estos poderes. Ahora, ¿por qué Dios dice que la iglesia en el tiempo del fin, a la cual le llama prostituta, es Babilonia? Bueno, una de las características es que es blasfema. ¿Qué cosa es blasfemia, dijimos? Siendo hombre, hacerse igual a Dios. Ahora leamos lo que la Iglesia romana ha declarado con respecto al Papa. Nosotros ocupamos en esta tierra, refiriéndose a los pontífices romanos, el lugar de Dios Todopoderoso. Ahora, hermanos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título oficial del obispo de Roma? Vicario de Cristo. El vicario de Cristo. Y vicario quiere decir el que toma el lugar de un vicario. Por ejemplo, el vicario del Papa es el que representa al Papa en un país, se le llama el vicario. Y el vicario de Dios en la tierra es el obispo de Roma, el que toma el lugar de Dios. Eso de por sí es una blasfemia, pero lo está diciendo el mismo Papa León XIII. Nosotros ocupamos en el lugar del Dios Todopoderoso. Noten la Enciclopedia Católica, Prompta Biblioteca, en el volumen 2, bajo el artículo Papa, en la página 26, dice así: el Papa es el vicario de Cristo. Noten la palabra vicario, representante de Cristo en la tierra, solo soberano de los fieles. El Papa es rey de reyes y señor de señores. Por eso ostenta una triple corona como rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo porque es el único que legítimamente es santo. Y sigue diciendo, el Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre. Es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. Eso lo dice la Enciclopedia Católica, Prompta Biblioteca, a la cual el Papa Pío IX le llamó una fuente de luz y de verdad a esta enciclopedia. Fuente de luz y de verdad. Y esa enciclopedia dice que el Papa es Dios en la tierra. Ahora, noten cómo sigue diciendo. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. Y estoy presentándoles solo una declaración de la enciclopedia. He coleccionado más de 50 declaraciones en distintos concilios donde se declara que el Papa es el representante de Dios en la tierra. ¿Por qué creen que le llama Santo Padre? Su santidad, ese es un título que pertenece solo a ¿quién? Imagínense llamarle su santidad o Santo Padre. Miren lo que dice la Enciclopedia Católica: solo el Papa merece ser llamado Santísimo, Santo Padre. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Ahora, hermanos, ¿no es esto una blasfemia? Pero, y él puede declarar quiénes son santos también, porque el Papa es el único que puede canonizar. Ni un concilio puede canonizar, ni un cardenal puede canonizar. El único que puede canonizar es un Papa. ¿Por qué? Porque solo un superior puede canonizar a un inferior.
Y como el Papa es igual que Dios, Él es el único que puede hacer santo, declarando santo a un muerto. Todo esto viene de la antigua Babilonia. ¿Qué dice la palabra de Dios de todo esto? Vean San Mateo capítulo 23 y versículo 9 lo que dice. Santo Padre, ¿así hay que llamarle? No llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? En los cielos. Y nuevamente, Mateo 18:13, ¿por qué me llamas santo? Ninguno hay santo sino uno. ¿Quién es? Dios. Miren lo que sigue diciendo la enciclopedia bajo el artículo Papa. El Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. ¿Qué dice la Biblia de esto? Apocalipsis 17:14, ahí mismo donde estamos leyendo sobre esta mujer, la ramera, que es una blasfema, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Pelearán contra el Cordero y Él los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Quién es Rey de reyes y Señor de señores? Él es el único que merece ser llamado así. Sin embargo, llevan títulos de blasfemia. Esa es una de las características que muestran que la Roma actual cumple las características de la Babilonia mencionada en Apocalipsis 17. Por eso el Papa ostenta una triple corona, sigue diciendo, como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, pues el Papa es mayor que ellos. El Papa es más grande que los ángeles del cielo, dice la enciclopedia. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Apocalipsis 13:6, hablando de este poder llamado la bestia, dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esos son los ángeles. Blasfemia contra Dios, blasfemia contra su tabernáculo y blasfemia contra los que moran en el cielo. Y como el Papa es más grande que los ángeles, mire lo que puede hacer el Papa. Página 29 de la Enciclopedia Católica. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Porque Él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. El Papa excomulgó a Martín Lutero. El Papa excomulgó a Jerónimo y a Hus. El Papa excomulgó a Wycliffe. Todos los grandes hombres de Dios que predicaron la palabra de Dios fueron excomulgados por el Papa. Y dice que también puede excomulgar a los ángeles del cielo si erran de la fe, como Martín Lutero. Y no solamente esto, miren lo que se atreve a hacer. El Papa tiene tan grande autoridad y poder. Próxima slide. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes de ¿quién? Las leyes de Dios. Estaba profetizado en la palabra de Dios. ¿Pensará en cambiar los tiempos? Y la ley, Daniel 7:25. ¿Qué otra cosa es blasfemia? San Marcos 2. Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Ahora, hermanos, ¿era Cristo blasfemo? No. ¿Por qué? Pero Él perdonaba los pecados.
porque era hombre, pero también era Dios. Pero cualquier ser humano que diga que tiene poder para perdonar los pecados, está tomando el lugar de Dios. En el libro de San Alfonso de Ligorio, el oficio del sacerdocio, en la página 47 dice: en verdad no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra, porque lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, el sacerdote lo hace, por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. Ahora notaron, dice, como Dios es el único que perdona pecados, y el sacerdote también los puede perdonar porque el Papa lo autoriza a hacerlo, entonces el sacerdote tiene que ser Dios. Qué razonamiento tan ilógico, ¿verdad? Mi razonamiento sería, si solo Dios perdona los pecados y un hombre dice que puede perdonar los pecados, la conclusión es: ese hombre es un blasfemo. Pero el libro de San Alfonso dice, si solo Dios perdona los pecados y el sacerdote perdona los pecados, entonces el sacerdote tiene que ser Dios. Esa es la conclusión a la que llegan. Gracias a Dios que hoy en día hay la liberación para poder leer y escribir, pero la gente de antes no tenía la misma... No conocía la Biblia, no tenían la Biblia en sus manos, no podían leer las verdades que tú y yo conocemos hoy en día. Miren lo que sigue diciendo en el libro de San Alfonso, y esto está citando al Papa Inocencio III, dice así: el sacerdote ocupa el lugar de Cristo, pues al decir ego te absolvo a peccatis tui, perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. El sacerdote es por consiguiente Dios en la tierra. Ahora, hermanos, esto de perdonar, esa era prerrogativa de los reyes, eso viene de la antigua Babilonia. ¿Por qué creen ustedes que aún en una democracia donde el que manda y el que gobierna es el pueblo, todavía le dejan la prerrogativa de perdonar a un reo la vida, al gobernador o al presidente? ¿Quién dijo que un presidente tiene la prerrogativa de perdonar la vida o de quitar la vida? En una democracia es lo que decide el pueblo. Pero ¿de dónde viene esto que los reyes pueden? Si el rey extendía el cetro, vivía. Si el rey no extendía el cetro, moría. Si el rey perdonaba, estaba perdonado. Si el rey no lo perdonaba, moría. Esto viene de la antigua Babilonia. La prerrogativa de perdonar la vida, de perdonar los pecados. Otra característica, y esta es más obvia. La de blasfemia teníamos primero que ver lo que es blasfemia, pero vayan de vuelta a Apocalipsis 17. Esta mañana hablamos de cómo estaba vestida la mujer. La mujer estaba vestida ¿de qué colores? Púrpura y escarlata. Ahora miren por favor, la mujer vestida de púrpura. ¿Cómo se le llama a los prelados papales? Los purpurinos. Y los cardenales, ¿por qué se les llama cardenales? Está vestida de púrpura. ¿Y qué más? Púrpura, vean el color violeta. ¿Y el otro color cuál es? Escarlata. Los cardenales se visten de escarlata. Los obispos se visten de púrpura. Cuando ustedes leen el purpurino, se está refiriendo a un obispo, porque esos son los colores de la iglesia con las cuales viste a su pueblo. Miren la próxima slide. Al sumo pontífice vestido de escarlata. Y miren por favor el sombrero. En un momento más vamos a hablar de ese sombrero y lo que eso significa y de dónde viene. Bueno, no será hoy porque ya el tiempo se nos acabó en esta noche. Púrpura y escarlata son los colores que usa esta mujer.
y está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, dice la Biblia. Otra característica, y voy más rápido, no tengo tiempo de demorarme mucho más. La mujer se le llama madre, versículo 6 de Apocalipsis 17. En su frente tiene un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Ok? Apocalipsis 17 dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Hermanos, se le llama madre de las rameras. Quiere decir que es una iglesia madre. Y si es una iglesia madre, tiene que tener ¿qué? Qué interesante que hasta el día de hoy se le llama a esta iglesia la iglesia madre. Y cuando el obispo de Roma habla de sus hijos, de las iglesias que salieron, dice: necesitan volver de vuelta al seno de la madre. Y el movimiento ecuménico, hermano, es para traer de vuelta a los hermanos separados a la comunión con Roma. Por cierto, hace unas 3 o 4 semanas, cuando la iglesia anglicana, ustedes saben que ya hay 3 grandes iglesias que se han unido. La más impresionante es la iglesia ortodoxa griega, porque era más grande que la misma iglesia católica, y ahora se han fusionado. Han vuelto a estar en plena comunión. Quiere decir que un sacerdote ortodoxo puede oficiar misa en una iglesia católica. Un sacerdote católico puede oficiar misa en una iglesia ortodoxa, griega o rusa, cualquier iglesia ortodoxa. Ya están en plena comunión. Si usted se bautiza en la iglesia ortodoxa, es miembro de la iglesia católica. Y si usted se bautiza en la iglesia católica, los ortodoxos lo aceptan como miembro también. Pero la iglesia ortodoxa bautiza por inmersión, la iglesia católica por aspersión. Sí, la iglesia ortodoxa bautiza por inmersión. Y sin embargo, están en plena comunión. ¿Por qué? Porque la iglesia ortodoxa aceptó la supremacía del obispo de Roma por encima del obispo de Constantinopla. Y al haber aceptado al Papa como cabeza de la iglesia, están en plena comunión con Roma. La otra iglesia que firmó un tratado es la iglesia luterana, echando abajo 500 años de reforma. Y sobre el tema que se firmó el trato es sobre la doctrina de la justificación por la fe. Y la otra iglesia que ha firmado contrato con Roma es la iglesia anglicana o episcopal, la iglesia de Inglaterra. El primer ministro de Inglaterra acaba de confesar la fe católica y se acaba de hacer católico en plena comunión. No tuvo que ser rebautizado, lo aceptaron como miembro porque viene de la iglesia anglicana, porque ya tienen concordato. Y los concordatos fueron en 2 áreas muy importantes, en 3 áreas. El concordato es en oficio sagrado, o sea, un sacerdote ordenado o pastor ordenado en las iglesias luteranas, episcopal o ortodoxa puede oficiar y puede ser sacerdote católico. Una es oficio sagrado, la otra es Eucaristía. Eucaristía es la misa, es válida en cualquiera de esas iglesias. Y en la tercera área es el bautismo. El bautismo, si es tomado en la iglesia anglicana, episcopal, ortodoxa o luterana, es válido en la iglesia católica. Todas estas cosas, y hay más, porque hay muchos más que han firmado ya concordatos con Roma. El ecumenismo va mucho más rápido que lo que nos imaginamos. Por eso la Biblia dice que es la madre de las rameras, porque las hijas son iguales que la madre. Tiene hijas rameras que también han caído. Y una última característica en esta hora, Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. No es ningún secreto que la iglesia romana persiguió a través de la Santa Inquisición literalmente a millones de cristianos. El Papa Juan Pablo II, en la Misa de Gallo,
El domingo le llaman misa de gallo porque es a la hora que cantó el gallo, antes de la salida del sol. Ahí pueden ver una foto a Juan Pablo II frente al Coliseo romano, celebrando la misa. Todavía está oscuro, ustedes ven, está oscura la foto. Y en esa misa pidió perdón en el año del jubileo, el año 2000, por los crímenes de la iglesia que cometió en los años de la historia. Pidió perdón en nombre de la iglesia por haber perseguido y por haber matado a tantos cristianos, reconociendo de que sí lo hizo, pero eso no quita el hecho de que cumple la profecía. La mujer está borracha de la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. Miren esta característica, qué interesante. Apocalipsis 17:9. Esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Son 7 qué? Montes. ¿Se sorprenden ustedes de saber que la ciudad del Vaticano es una ciudad asentada sobre 7 montes? Los montes son el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Aquilino, el Palatino, el Quirinal y el Viminal. Eso lo aprendí de Cristian. Capitolio, sí. En el orden de los factores no altera el producto. Son 7 montes sobre los cuales está asentada la ciudad de Roma. Y la Biblia dice que está sentada sobre 7 montes. Ahora Dios utiliza esos montes como símbolo de algo también, pero no quita el hecho de que esta mujer está sentada sobre 7 montes. Ahora, el versículo 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, es una ciudad que en esa época, cuando Juan escribió, no le dijo que reinará, sino es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Quiere decir que se refería a Roma. Cuando Juan escribió esto, la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra era Roma. Pero Roma cayó como imperio, pero siguió a través del papado gobernando al mundo. Y todavía tiene su influencia alrededor del mundo. Y vamos a ver el día de mañana que esta influencia va a llegar nuevamente a dominar la tierra entera como la Edad Media. Ahora, hermanos, nosotros quisiéramos seguir en esta noche, nos hubiera encantado tener una vigilia, ¿verdad? Hasta más tarde. Pero no tenemos el uso de el templo porque quienes nos lo prestaron tan amablemente lo van a usar en esta noche. Mañana vamos a continuar este seminario y mañana ya no tenemos el límite de tiempo cuando terminar. Vamos a comenzar a las 3 de la tarde, pero vamos a seguir hasta la hora que terminemos. Y el lunes estaremos en el Bronx, terminando el seminario allá en el Bronx. ¿Ok? Así que todavía nos quedan 3 presentaciones, 2 mañana y 1 el lunes. Hemos visto en esta noche el cumplimiento de algunas de esas características y por qué Dios le llama a Roma la Babilonia moderna. Mañana lo que vamos a ver será mucho más impresionante que lo que hemos visto hasta ahora, porque vamos a ir a ver las raíces de la antigua Babilonia. Acabo de estar en el Museo de Pérgamo, en Berlín, y ahí saqué una cantidad de fotos de la antigua Babilonia. Se van a impresionar de ver. Todo lo que dice la palabra de Dios llega a cobrar vida delante de nuestros ojos al ver esas fotos que nos muestran el origen de la antigua Babilonia, y ustedes van a ver de dónde viene todo lo que el mundo cree hoy en día en cuanto a religión. Todo tuvo su raíz en la antigua Babilonia. Van a poder ver incluso monumentos honrando al primer rey de Babilonia, a Nimrod.
Saqué fotos de todo eso en el Museo de Pérgamo en Berlín. Es impresionante, hermanos, y vamos a ver el origen de la antigua Babilonia y cómo se fue traspasando el poder de Babilonia a los persas, de los persas a los griegos, de los griegos a los romanos y de los romanos al papado. Esa es la continuidad de poder que ha habido desde la época de la antigua Babilonia. Y el que dude todavía de quién es la ramera del Apocalipsis es porque no puede ver las evidencias históricas que Dios nos da y las características que se cumplen exactamente. ¿Qué hacemos con toda esta información que hemos recibido? En primer lugar, si esto no te lleva a ti a confirmarte en tu adoración al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, si esto no te lleva a reconocer que el único que merece tener la honra y la gloria porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, entonces, si no entiendes esto, no hay otra manera que Dios te pueda abrir los ojos. Cristo dijo, ni aunque se levantara uno de los muertos, ni así creerían. Tienen la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en la parábola del rico y Lázaro? Donde le dice, Señor, deja que vaya y avise a mis hermanos. Y dice, no necesitas venir de los muertos. Es una parábola figurada, dice, porque tienen a Moisés y a los profetas. Y si no escuchan a Moisés y a los profetas, menos escucharán, aun si se levanta uno de los muertos. Si tú viendo la palabra de Dios no crees, ¿qué más puede hacer Dios para hacerte creer? En segundo lugar, esta información en muy poco tiempo no va a poder ser compartida públicamente. Vienen leyes restrictivas bajo el nuevo orden mundial, donde estos tipos de mensajes tan abiertos como se están dando ahora no se van a poder dar. Ya hay muchos países del mundo donde estos mensajes ya no se pueden predicar. No se puede hablar de esta manera porque se está atacando a la iglesia principal. Yo lo que he hecho en esta noche es leer la Biblia y leer la enciclopedia. Y ustedes sacan su conclusión si lo que hemos visto en esta noche cumple o no la profecía de la palabra de Dios. Por eso necesitamos compartir estas cosas ahora mientras hay libertad. Las libertades de esta nación muy pronto van a ser quitadas, hermanos.